Señor les bendiga mucho. Les invito ahora a buscar en sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos. Ahí estamos en el capítulo 9. Evangelio de Marcos en el capítulo 9. Vamos a mirar juntos en nuestro estudio en el día de hoy desde el versículo 30 en adelante. Así que creo que hoy es el sermón 42, si no me equivoco, en esta serie que estamos llevando a cabo acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y agradecidos al Señor por esa oportunidad que tenemos. Y hoy es el tema 42 en esta serie que estamos estudiando de la palabra del Señor, y vamos a ver juntos lecciones de la humildad lecciones de humildad del siervo a sus discípulos. Lecciones de humildad del siervo a sus discípulos. Es nuestro Señor Jesucristo que nuevamente va a enseñar a sus discípulos. Y allá en el Evangelio de Marcos, por favor, en el capítulo 9, dice el verso 30, y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Observa el verso 33. Llegó a Capernaum, y cuando estuvo en la casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan, dice el verso 38, respondió diciendo: Maestro, observa lo que dice Juan, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego puede decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Interesantemente nos encontramos acá entonces en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. Recordarles que entre el capítulo 9 y el capítulo 10, Jesucristo va de camino hacia Jerusalén. Y en ese camino, pasando por Galilea, el Señor Jesucristo va a dedicar tiempo para estar con sus discípulos. Hemos visto en el estudio anterior una gran lección que los discípulos vienen aprendiendo, que fue la lección de la importancia de la fe en la vida de los seguidores del Señor Jesucristo. ¿Recuerdas que Él les dice: si tuvieses fe tan solo como un grano de mostaza? La lección importante a los discípulos es que el siervo, los seguidores de Cristo, los cristianos, deben ser un pueblo que tiene fe en las promesas, en la palabra, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta lección que vamos a ver ahora en esta porción va a girar en torno a la lección de la humildad. Esta lección será en torno a la humildad. Y déjame decirte algo: la humildad en el mundo greco-romano no era una virtud, sino que era una debilidad de carácter. De hecho, Aristóteles, un pensador, un filósofo griego, decía lo siguiente: uno de los filósofos más influyentes del mundo antiguo describió el orgullo como la corona de las virtudes. Por el contrario, la humildad era bajeza y el orgullo era la corona de las virtudes. Pero nuestro Señor Jesucristo eleva la humildad a la evidencia suprema, por así decirlo, de aquellos que son seguidores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas que en Mateo capítulo 11, verso 29, nuestro Señor Jesucristo nos enseña lo siguiente: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas? En la cultura griega,
La humildad no existía en nuestra cultura moderna, egocéntrica, egoísta. Tampoco la humildad es una virtud y se considera la humildad como bajeza, debilidad de carácter. Déjame decirte algo. La humildad a la luz de las Escrituras es algo vital. Cantábamos al principio Miqueas capítulo 6, verso 8, donde el profeta dice lo siguiente: Él te ha declarado lo que es bueno y lo que quiere Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante Dios. Aún nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 14, verso 11, Él nos advirtió con respecto a la soberbia. En Lucas capítulo 14, verso 1 dice: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De hecho, cuando seguimos el rastro de la humildad en las Escrituras, es el apóstol Pablo que en Efesios capítulo 4, cuando nos habla del estilo de vida, del andar de los creyentes, en el verso 1, Pablo dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y mira las características. Dice: con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Y describe como un paso importante en la vida cristiana la humildad. La humildad es pensar menos en nosotros y más en los demás. De hecho, Pablo, cuando escribe a los hermanos de Filipo en el capítulo 2, en el verso 3, Pablo les dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, por el contrario, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tanto Santiago en su escrito como Pedro nos dicen que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y Santiago en el capítulo 4, verso 10, hablando de la humildad, dice: humillaos delante del Señor y el Señor os exaltará. ¿Qué es lo que pide del Señor? Y vemos acá en nuestro estudio lecciones de humildad del siervo a sus discípulos. Estas lecciones vendrán por medio de un precepto y también por un ejemplo y una corrección en el pensamiento de los discípulos. Gran virtud. La humildad es mantenernos lejos de nuestros propios pensamientos. Y cuando hacemos algo, primero pensar en Dios, segundo los demás y luego en nosotros mismos. Y la humildad es una de las grandes virtudes del cristianismo. Y es evidente que los discípulos en ese proceso, y déjame decirte algo, están a meses de la crucifixión, aún tienen muchas lecciones que aprender y el Señor está tratando en la vida de ellos. Y lejos el Señor de rechazarlos porque no comprenden, no entienden, no tienen el discernimiento, son complicados. Lejos de rechazarlos, el Señor invierte tiempo en sus vidas. Y esto es importante. El discipulado no es dar 10 lecciones o 7 pasos como tenemos en nuestro primer curso de discipulado básico. El discipulado tiene que ver con la formación de vida de valores, es enseñar al nuevo creyente a pensar bíblicamente, renovar su mente. Observemos, en esta lección vamos a mirar acá un mandato, un ejemplo y una corrección de parte del Señor. Lecciones del Señor para los discípulos sobre la humildad. En primer lugar, tenemos que ver el verso 30 al 33, donde vemos acá el énfasis del ministerio de Jesús. ¿Por qué el énfasis del ministerio de Jesús? Porque Jesús ahora va a dedicar tiempo a invertirlo en la vida de sus discípulos. Observa en primer lugar cómo el Señor Jesucristo se enfoca en sus discípulos. Verso 30 al 32 vemos confirmación del padecimiento de Cristo. Vemos acá en el versículo que dice el verso 30, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Quiero recordarles algo. Jesús tuvo un tremendo ministerio de milagros en Galilea, pero ahora el Señor Jesucristo ha dejado atrás ese ministerio en Galilea porque su propósito es centrarse, caminar hacia Jerusalén. Dice el texto: y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie supiese. No lo quería Jesús. ¿Por qué? Porque su ministerio se acabó en ese sector. No quiere que la gente, porque Jesús es popular, nuevamente venga a él y querer pedirle que haga milagros, porque las enseñanzas de Jesús ahora están concentradas
principalmente la formación del carácter de sus discípulos y de un círculo muy cercano a ellos. Dice el verso 31, porque enseñaba a sus discípulos. Aquí vemos la razón por la cual Jesús no quiere que nadie sepa de su presencia en Galilea, porque el verso 31 dice, porque enseñaba a sus discípulos. Quedan pocos meses y el Señor está en la formación de ellos. Y les decía, mira lo que el énfasis del ministerio de Jesús y cómo Jesús va a confirmar sus padecimientos. Y les decía, esta es la segunda vez que en una forma clara y directa les va a decir, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. De hecho, lo que vemos acá es una confirmación de la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Primero Él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Título mesiánico lo encontramos en el libro de Daniel, pero este término Hijo del Hombre describe a nuestro Señor Jesucristo viniendo del cielo a la tierra a cumplir la misión del Padre. La agenda del Padre, el plan eterno ahora no se concentran en el templo, en el trono, sino en la cruz, en el monte, en el sacrificio, en la redención. ¿Recuerdas que tiempo después Pedro diría a los judíos, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios? Pero en estos momentos los discípulos tienen que ser reforzados en este énfasis del ministerio de Jesús, la confirmación del padecimiento. Y les dijo que el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres, es decir, el Sanedrín, los líderes, y le matarán. Pero mira lo que dice el texto. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Claramente Jesús profetizó a sus discípulos que Él iba a resucitar. Pero mira, observa el verso 32. Pero ellos no entendían esta palabra. ¿Por qué no la entendían? Porque su cosmovisión hebrea acerca del Mesías era un libertador político, un libertador militar, un libertador que les brindara el rompimiento de la esclavitud o del dominio romano. En su mente era conquista, trono, reino, gloria, extensión. Esa es su cosmovisión. Y ellos, aunque están escuchando por segunda vez los planes del Señor y la dirección, el propósito del Señor, se niegan o no pueden comprenderlo. Y claramente el texto dice, pero ellos no entendían esta palabra. Primero, no la creen. Y segundo lugar, no las pueden comprender. Para ellos el reino del Mesías es otra cosa. Los discípulos no podían creerlo y en segundo lugar, no podían entenderlo. Sus ojos estaban eclipsados. Ellos no están viendo, no disciernen, no logran entender esta declaración de revelación del Señor a sus discípulos. A veces nosotros, por tanto mundo o por nuestra mentalidad mundana, tampoco podemos creer y tampoco podemos obedecer los mandatos del Señor y no vemos más allá de lo que nosotros queremos ver. Pero ellos no entendían, dice el verso 32, esta palabra. Y tenían, mira interesante, miedo de preguntarle. Tal vez ellos no solo por la incomprensión, por su falta de comprendimiento, sino que además no se atrevieron a preguntarle por qué. Estaba en oposición a sus planes. No quieren oír de un Cristo que sufre, que muere. Ellos quieren ver a un Cristo entronizado. ¿Cuántas veces el temor a preguntar hace que perdamos a veces la bendición de las cosas? Hemos visto el énfasis del ministerio del Señor Jesús. Vemos cómo el Señor va a confirmar su padecimiento, pero también vamos a observar en el verso 33 el cuestionamiento sobre la perplejidad de los discípulos. Observa, ellos van camino, van a pasar por Galilea y del sector de Galilea van a llegar a un pequeño pueblo que se llama Capernaum, dice el verso 33, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Vemos acá el cuadro. Jesús va pasando por Galilea y luego de pasar por Galilea se centra en la ciudad de Capernaum. Y en ese lapso de tiempo, cuando Jesús le declara los planes que va a ocurrir con él, los discípulos entre ellos comienzan a hablar, comienzan a preguntarse. Dice el texto que disputaban, fuertemente ellos estaban poniendo sus énfasis. Ahora,
La pregunta del Señor Jesucristo no pasa por su ignorancia, sino que pasa por la formación. De hecho, cada vez que el Señor Jesús hace una pregunta a sus discípulos, la finalidad es confrontarles, corregirles y ayudarles a crecer en su comprensión de las cosas. En otras palabras, la pregunta del Señor tiene un propósito pedagógico. ¿Qué habrán discutido entre ellos? Lo más seguro, como lo vamos a ver más adelante, van a hablar de posiciones en el reino. ¿Quién sería primero? ¿Quién estaría en segundo lugar? ¿Quién estaría más cerca de la mesa del Señor en su trono? Veamos ahora en segundo lugar las lecciones que aprendemos de este proceder del Señor formando a sus discípulos, enseñándoles acerca de la humildad. Hemos visto el énfasis del ministerio de Jesús, verso 30 al 33. Nos vamos a concentrar ahora en verso 34 y vamos a ver el engreimiento o el orgullo de los discípulos. Recuerda que ellos vienen discutiendo, disputando, casi peleándose entre ellos. Nosotros somos más importantes. De hecho, recuerda, hay 3 discípulos que pertenecen al grupo más cercano del Señor, que estuvieron ahí en la experiencia cuando Jesús resucita a la suegra de Pedro, que estuvieron ahí en el monte de la transfiguración. Y a mi entender, casi me parece que ellos tienden a creer que están en un grupito un poquito más selecto y más privilegiados en la obra del Señor. De hecho, en el día de hoy también hay creyentes que se creen más especiales por antigüedad, por capacidad, por oportunidades de ministerio o por la posición que tienen en el ministerio. Queridos, cuidado. Jesús está enseñando sobre lecciones de la humildad y mira el problema grande que ellos tienen, el engreimiento, el orgullo. Hemos visto el énfasis del ministerio de Jesús, vemos acá el engreimiento, el orgullo de los discípulos, mas ellos cuando Jesús les hace la pregunta, callaron. Ninguno dijo nada, Pedro no habló, nadie dijo nada, el silencio de ellos demostraba vergüenza. ¿Por qué? En el contexto, Jesús viene hablando que va a morir, que va a enfrentar la cruz, que va a sufrir, que va a morir y va a resucitar, y ellos van preguntándose qué lugar vamos a ocupar nosotros en el reino. Wow, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. En vez de reflexionar en los planes del Señor, ellos estaban concentrados en sí mismos, en qué ocupación, qué posición tendrían dentro del reino. No puede haber verdadera unidad, escúcheme bien, con gente que es orgullosa. La gente que es orgullosa no ama, se ama a sí mismo. El afán del protagonismo, de la preeminencia, de ocupar los primeros puestos, lamentablemente sigue latente en la actualidad. Buscar una posición, empujar a codos a los demás, buscar un estatus. Escúchame bien, cuando usted tiene un alto orgullo, es incapaz de poder servir porque el orgullo le impide amar. Pero el que ama en sinceridad tendrá un corazón que es humilde. Las reacciones se basan en amor sacrificial y servicio. Las relaciones, mejor dicho, se basan en la relación de sacrificio y servicio, en sometimiento, en desinteresado y de entrega a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, el mayor mandato que el Señor nos dijo es ama a Dios y luego ama a ¿quién? A tu prójimo. Pero con orgullo no podemos amar al prójimo. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos visto en la obra, en el ministerio? Que mientras una persona tiene la posición y la autoridad, demanda que los demás asistan, hagan, atiendan, colaboren. Pero cuando le toca a él estar abajo, uno más, no quiere apoyar, no quiere asistir, no quiere trabajar, no quiere dar, no quiere hacerlo. ¿Por qué? Eso se llama orgullo en el corazón. Y estos discípulos van pensando, al igual que los fariseos y los líderes religiosos del primer siglo, porque ellos iban pensando también, ¿quiénes serían los que ocuparían los mejores lugares en el reino? Algunos decían los más justos. Por justicia, ninguno estaría. Las bancas, los asientos primeros estarían vacíos. Otros decían por el conocimiento y la memorización de las leyes. ¿Recuerdas que hay un salmo que pregunta quién estará en tu templo santo? ¿Quién entrará limpio de manos y puro de corazón? Y el Señor responde a la pregunta de ellos. Los primeros son los que están en bancarrota espiritual, los humildes, los que aman a Dios, los que se consideran en bancarrota, los pobres espirituales. Ahora, cada vez que tenemos gente orgullosa, que
no va a amar y va a ser conflictivo. De hecho, Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 3, verso 3, Pablo dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque hay contiendas, porque hay disensiones, porque hay un alto orgullo. ¿Ves acá el engreimiento de los discípulos? Y ellos no dan respuesta al Señor, porque ellos saben que están discutiendo cosas que están fuera del enfoque del Señor Jesucristo. Mira ahora, en tercer lugar, hemos visto el énfasis del ministerio del Señor Jesús. Nuevamente recuerda a sus discípulos que va hacia Jerusalén a morir, padecer, ser muerto, sepultado y resucitar. Pero también vemos el engreimiento de los discípulos. Veamos ahora el error del orgullo. ¿Qué produce? Porque los discípulos están actuando con engreimiento, con orgullo, con soberbia, con arrogancia. Miremos en tercer lugar el error del orgullo. Lo primero que observo en el verso 35, que el orgullo te lleva a perder de vista el enfoque real de las cosas. El cristianismo debe tener una perspectiva diferente. Jesús nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad es una virtud en la vida cristiana que nos ayuda a pensar primero en Dios, luego en los demás, en nuestros hermanos y luego en nosotros mismos. Observa el verso 35, cómo el error del orgullo nos lleva a perder el enfoque. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, el Señor va a entrar en una casa. Algunos comentaristas creen que posiblemente en la casa de Pedro, la casa de Andrés, ellos están ahí en el sector de Capernaum y el Señor se sienta, y esto es un concepto interesante, los rabinos se sentaban y los discípulos alrededor para aprender la lección. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, Jesús asume la posición de un rabino y sus alumnos alrededor para oír la enseñanza. Jesús va a hacer una interesante declaración y mira cuál es la declaración. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¡Pum! Gran lección sobre el servicio, la humildad. De hecho, el término servir acá es la palabra diáconos, diacuos, que significa mayordomo, aquel que atiende las mesas, aquel que está para atender el pedido o suplir la necesidad. Todos nosotros somos llamados a ser siervos y en esta área de siervo suplir necesidades. Por lo general, las demandas de Jesús son contrarias a nuestro sistema de valores. En otras palabras, es paradójico. Más bienaventurado es dar que recibir. Es mejor ser pobre y ser rico en el cielo. El que pierde su vida por mi causa la hallará y el que busca su vida la perderá. Continuamente el Señor está confrontando nuestra forma mundana de pensar. Si alguno quiere ser el primero en el reino, será el postrero de todos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la enseñanza del Señor, los postreros son primeros y los primeros son postreros y debe ser también el siervo de los demás. De hecho, el versículo principal del Evangelio de Marco, en la mayoría de los comentaristas se centra en el capítulo 10, verso 45, donde Jesús dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir. La grandeza de aquellos que siguen al Señor Jesucristo se basan en esa actitud de servicio. Por lo general, la cruz nos destierra el orgullo de nuestro corazón. El tomar la cruz cada día, como el Señor nos enseñó al principio, en nuestros estudios anteriores, en el Evangelio de Marco, tomar la cruz significa destronizar nuestro yo. Y eso cuesta mucho en nosotros, porque aún podemos hablar de la humildad siendo soberbios. Y qué difícil es oír un sermón nuestro predicado acerca de la soberbia. Perdieron de vista la importancia del considerar a los demás, de la importancia de buscar al Señor en secreto y no de aparentar cosas. La vida cristiana tiene que ver con reflejar ese carácter de humildad. Les indicó el Señor Jesucristo esta gran verdad y los confrontó. Es por eso que vemos acá el error del orgullo, y el orgullo nos hace perder de vista el enfoque principal. En el cristianismo el enfoque no está en nosotros, sino en los demás, en la obra del Señor. Pero el orgullo no simplemente nos lleva a una pérdida de enfoque, sino que también el orgullo nos lleva a una percepción que es errónea. Observa lo que el Señor les va a decir en verso 36.
Y tomó un niño, algunos comentaristas dicen es posible que sea un hijo de Pedro, no lo sabemos, el texto no lo dice, pero el texto dice que y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, déjame decirte algo, en la cultura hebrea no se valoraba mucho a los niños. En la cultura de aquel periodo. De hecho, en el Imperio Romano, si un padre no quería un hijo, lo podía sacar de su casa, lo podía tirar, abandonar. No había ninguna complicación o prohibición en esa área. Por lo tanto, era de poco valor un niño en la mentalidad. Y el Señor va a tomar a un niño como cuando les enseña a los judíos y usa por ilustración a los samaritanos. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? El héroe, el que refleja el corazón de Dios, no es un judío de tradición, sino que es un samaritano. Pega duro. Esa es la idea. Y vemos acá la percepción errónea. El servicio a Cristo es independiente de quién sea la otra persona. No servimos a los demás por la posición que tienen o por el beneficio que puedan tener. Jesús dice, y tomó a un niño, y lo va a usar como ilustración, y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, mira lo que les dice. El que recibe, verso 37, en mi nombre a un niño, como a este me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Qué interesante, Jesús al hablar de un niño está diciendo, no importa quién es, tú debes servir. Esa es tu actitud. A veces nosotros no lo hacemos porque creemos que esa persona, aquel, no lo merece o es ingrato o no nos hizo un favor en el pasado. Es difícil porque lucha con nuestra naturaleza humana. El niño acá representa a un menor, a un pequeño. De hecho, ¿recuerdas cuando el Señor Jesucristo dice, ten cuidado de ser tropiezo a uno de estos pequeños? Y la advertencia es dura. En Mateo capítulo 18, verso 6, Jesús dijo lo siguiente, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, creyente en Cristo Jesús, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se la hundiesen en lo profundo del mar. Palabras severas. Y en el mismo capítulo 18, el verso 10 del Evangelio de Mateo, Jesús dice así, concluye así, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Interesantes palabras del Señor. No menosprecias al pueblo del Señor. ¿Cuántas veces hemos oído de personas decir, si llega tal persona a la iglesia o se congrega, yo no asisto, yo no voy? Y dejamos a los hermanos y abandonamos obras y abandonamos al pueblo del Señor con soberbia y orgullo en el corazón, menospreciando. ¿Por qué? Porque el orgullo me hace perder de vista el enfoque. Me hace perder, no me hace percibir lo erróneo. La profunda realidad es que la manera en que los cristianos tratan a sus compañeros creyentes es como tratan también a Cristo. A mí me recibe, a mi Padre que también me ha enviado. Cuidado, que cómo tratamos al pueblo del Señor. Es por eso que cuando Pablo perseguía a la iglesia y se confronta con Cristo, él perseguía a los creyentes. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Por qué me persigues? Aunque en hecho Saulo de Tarso perseguía a los creyentes. El orgullo, el error del orgullo, la pérdida del enfoque, la percepción errónea y en tercer lugar, el pensar de forma exclusivista. Nos hace pensar de forma exclusivista. Observa el verso 38. Mira la respuesta de Juan. Juan, dice el verso 38, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios. Este incidente no lo tenemos en los 4 evangelios, no sabemos cuándo ocurrió, pero son palabras de Juan en el texto. Vemos acá que Juan va a demostrar un espíritu sectario y una intransigencia impropia de un hijo de Dios. Había encontrado un hombre que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús y no se lo había prohibido porque, vemos acá,
Me estoy adelantando. Juan le dice, le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios. Cuando lo vio, cuando lo descubrió, cuando lo observó y se dio cuenta que no pertenece al grupo de los discípulos, que no pertenece a su denominación, que no piensa como él, que no actúa como él, que no hace las cosas como él, ¿qué hizo? Pero él no nos sigue. Wow. ¿No sigue a quién? ¿Al Señor? No. Aquí Juan está diciendo, no nos sigue a nosotros. No es seguidor mío. Dice, y se lo prohibimos. ¿Por qué se lo prohíbe? Mira el texto. ¿Por qué se lo prohíbe? Porque no nos seguía. Wow. ¿Te das cuenta cómo el orgullo nos hace pensar de forma exclusivista, separatista? Si no piensa como yo, si no hace las cosas como yo, si no viene a la iglesia que yo voy, si no pertenece a mi denominación, Dios no lo usa, está mal, está fuera de enfoque. ¿Quién somos nosotros para cuestionar la multiforme sabiduría de Dios? Las formas son variadas, el mensaje no cambia y aquí no vemos que este hombre está haciendo absolutamente nada errado. Lo único que no está en el grupo selecto de los discípulos. Observa el verso 39, la respuesta del Señor. Y vemos acá que el error del orgullo nos lleva a pensar de forma exclusivista. Si no es a mi manera, si no es a mi forma, mira el verso 39. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis. ¡Wow! ¡Tac! Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Jesús prohíbe ese tipo de actitud. ¿Cuántas veces condenamos o rechazamos a los que no son como nosotros o no creen de igual forma que nosotros? La respuesta del Señor fue, no se lo prohibáis. De hecho, les decía, si tienes suficiente fe en mí, emplea mi nombre para echar fuera demonios, está de mi parte, no está en contra de nosotros. Observa el verso 40. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Pero tal vez si usted leyó en Mateo capítulo 12, verso 30, el texto dice que Jesús dijo estas palabras, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Casi parece algo contradictorio, contextos es la diferencia. En Mateo capítulo 12 estamos hablando de que personas estaban atribuyendo los milagros de Jesús a Belcebú, a Satanás, al espíritu de Satanás. Quien tiene esa mentalidad no puede estar de acuerdo con el Señor. Contrariamente, en este versículo estamos hablando de alguien que está haciendo algo bien. No está en contra de los fundamentos, no está en contra de la verdad, sino que sencillamente no está en el grupo o la denominación de los discípulos. En este es el pasaje de Marcos. La cuestión no es la persona o la obra de Cristo, sino tan solo quién se asocia a alguien en el servicio del Señor. Creo que podemos observar un ejemplo en esta mentalidad de no tener por el orgullo un pensar exclusivista, separatista, excluyente, porque algunas iglesias de línea fundamental elevaron mucho este concepto de principio de separación eclesiástica al extremo de creerse ellos los mejores y los demás los malos. ¿Quién? ¿Quién garantiza eso? Si la única razón por la cual Dios nos ha aceptado es porque estamos en Cristo. Usted no es aceptado porque tiene la doctrina extrema, fundamentalista, etcétera, etcétera. Usted es acepto delante del Señor por su gracia, por su misericordia y porque estamos en Cristo. No porque cantamos de pie o sentado o con las manos arriba o las manos abajo o aplaudimos o no, o si lloramos y solo himnos o solo cánticos. Esa no es la base de la aceptación. La base de la aceptación es la gracia de Dios porque estamos en Cristo. Quiero que observes la actitud del apóstol Pablo frente a una situación similar. Él está privado de su libertad en Roma y él escribe a sus hermanos de Filipo en el capítulo 1, verso 15 lo siguiente. Pablo dice así, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Observa la actitud humilde del apóstol Pablo. Pablo dice lo siguiente, ¿qué pues? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice el texto? Verso 18 de Filipenses capítulo 1. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras,
o por pretexto o por verdad, que dice Pablo, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré. ¿Qué vemos en el corazón del apóstol Pablo? El mismo corazón de humildad del cristianismo, pero el orgullo nos hace perder el enfoque, nos hace percibir las cosas erróneamente porque comenzamos a discriminar y comenzamos a pensar de forma exclusivista. Ellos sí, ellos no, nosotros sí, nosotros somos mejores, ellos no lo son. Quiero terminar. Hemos hablado del énfasis del ministerio de Jesús. Jesús nuevamente le recuerda que tiene que ir a Jerusalén, padecer, morir y resucitar. Vemos acá el engreimiento de los discípulos. Ellos discutían qué posiciones vamos a tener en el reino. Vemos el error del orgullo. Veamos finalmente el estímulo de la humildad, el reconocimiento. Hemos visto una ilustración, una exhortación. Veamos ahora el estímulo de la humildad. Verso 41. Veamos ahora un contraste. Hemos visto las pérdidas del orgullo. Ahora veremos que la humildad será reconocida. En otras palabras, la humildad siempre será recompensada por el Señor. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, mira, de cierto o amén, os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre. Una acción simple o tal vez insignificante, pero con la motivación correcta, en el camino correcto, porque sois de Cristo, porque es pueblo del Señor. Cuando usted da, cuando usted sirve, cuando usted atiende, cuando usted suple una necesidad en el pueblo del Señor, Dios lo está viendo. El Señor lo está viendo, porque sois de Cristo. Y mira lo que dice el Señor, y de cierto, la palabra es amén. Y usted sabe que la palabra amén significa así es. Y cuando va al principio de la oración es una declaración jurada. El Señor nos está diciendo, todo acto de servicio con la motivación correcta siempre será recompensado de parte de Dios. Allá en los cielos hay un galardón para usted, para mí, que servimos con humildad, con sacrificio, con obediencia, sin discriminación al pueblo del Señor. Aún el más pequeño acto de bondad hecho en el nombre del Señor recibirá recompensa verdadera y eterna en los cielos. Proverbios 22:4 dice lo siguiente: riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Solo 4 lecciones importantes. Primero, la importancia de la humildad. La humildad es una virtud que cuando creemos que la tenemos, ya la hemos perdido. Cuídela de no perderla. La importancia de la humildad. El peligro del orgullo. Pregúntese a sí mismo. Pregunte a quien comparte su vida. Pregunte a los líderes. ¿Crees que soy una persona orgullosa? Tal vez con humildad o te vamos a decir sí o no. Si no quieres saberlo, no preguntes. ¿Pero eres una persona orgullosa? La importancia del servicio cristiano, independientemente a quien sea. Somos llamados para servir y no te olvides que nuestro servicio siempre tendrá una recompensa. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, porque tú eres bueno, Señor, y tu gracia y tu misericordia nos enseñan y también nos corrigen. Y hoy una interesante lección que nos enseña a poder medir y evaluar y considerar la importancia de la humildad. Oramos, Señor, para que tú nos des de tu gracia y que los próximos días podamos evidenciar ese llamado de nuestro Señor Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.